Bueno, buenas tardes. Yo soy uno de toda esa panda. Estamos delante de lo que es un proyecto, en este caso europeo, financiado dentro del programa Erasmus Plus, que se inició, si no me equivoco, estamos a final del 23 y en el 22, ¿verdad? Y llega hasta mediados de 2024. Es un proyecto en el cual participan escuelas y entidades de Dinamarca, de Eslovenia, de Francia, de Portugal, lógicamente de aquí de España. Y uno de los aspectos más importantes está centrado en el concepto de esos riesgos que a niveles académicos muchas veces no somos conscientes, pero están en el día a día. Los datos, cómo gestionamos los datos educativos, cómo gestionamos las prácticas, cómo guardamos toda esa información académica, cómo interactuamos con toda esa información. Y es algo que la Unión Europea nos está avisando. Es decir, qué tipo de repositorios utilizas, cómo colocas las notas, dónde están puestas las notas, dónde van los resultados académicos determinados en cualquier momento. Y es muy importante que cualquier tipo de institución académica esté vigilante sobre esos procesos, sobre todo para no cometer irregularidades que puedan verse expuestos esa información. Es Vox Populi, ¿no? Los ataques que han sufrido ya no solo universidades, sino hospitales con datos sensibles, pues tenemos que ser capaces de intentar generar unas buenas prácticas para ver cómo protegemos esos datos y todas esas informaciones. Dentro de lo que es el proyecto, que hemos visto aquí la información básica, en el Work Package 4, una de las ideas era recolectar qué tipo de buenas prácticas o de fuentes interesantes pudieran ser interesantes, valga la redundancia, para las escuelas o dichas instituciones poder implementar cosas similares, ¿no? Y entonces lo que se hizo en este caso no es una revisión sistemática de la literatura, estaríamos delante más de un concepto de una revisión gris, que se suele hablar cuando lo que haces es una búsqueda un poquito más desordenada. Pusimos en Google todo este tipo de búsquedas que hemos visto aquí. Evidentemente, si queremos ver más detalle, tenemos el artículo, sin duda alguna, y nos podéis poner en contacto con nosotros y estaremos encantados de compartir los recursos que se vayan creando. A partir de aquí se consiguieron encontrar toda una serie de fuentes de un cierto interés y contra esas fuentes se procedió a clasificarlas, ¿no? Entonces, se organizaron las fuentes, se etiquetaron para poder generar como diversas categorías de trabajo y de esta forma dar esa información, suministrar esa información tanto a esas entidades universitarias que están dando soporte a lo que es el proyecto como a las escuelas que están trabajando. A partir de ese filtrado y análisis de los resultados, de esas 146 fuentes que tuvimos, pues se procedió a el paso final de generar esa documentación. Esa documentación, además, se está desarrollando tanto en portal web como en una aplicación diseñada para que sea accesible, para que sea segura, evidentemente, para que la privacidad de esos datos esté protegida en todo momento. Cosas interesantes de esos resultados, pues como podemos ver, parece ser que en el mundo anglosajón están un poquito más a la guay de lo que tiene que ser la protección y la seguridad de datos. Y hay toda una serie de países que vivimos un poquito más apartados, no sé si en la inopia o no sé si todavía no hemos prestado suficiente atención a algo tan delicado como lo que estamos indicando. También podemos ver el tipo de elementos, buenas prácticas o fuentes encontradas. Desde lo que son guías es donde hay una mayor cantidad de elementos, documentos relacionados con esas guías, websites, vídeos, tipo de lecciones. Nos hace especial atención, ¿no?, que a nivel de toolkits o de lecciones hay relativamente pocas buenas prácticas que se hayan publicado en lo que sería esa gestión de los datos y en esa privacidad y seguridad. Aquí podéis ver a nivel un poquito más gráfico lo comentado en la presentación previa, ¿no?, de bueno, pues el tipo de documentos o el tipo de buenas prácticas catalogadas que se han encontrado e incluso para quién iban dirigidas, ¿no? Es decir, la mayoría estaban para lo que eran las personas que dirigen una escuela, mientras que todavía era bastante sectorial, pues si estaba enfocado a profesores, estaba enfocado a alumnos e incluso a temas de familias. La mayoría de buenas prácticas, pues fijaros, ¿no?, para lo que es la dirección de la escuela,
mientras que profesores estamos alrededor de un cuarto de los recursos, de las fuentes encontradas, para padres un 20%, sobre todo para ver cómo gestionar ese tipo de datos. Lo típico, ¿no? Que a veces recibes el documento de quieres o permites que hagan fotos a tu hijo, permites que si hay una excursión se pueda etiquetar en Instagram. Bueno, pues este tipo de elementos es peligroso, más que decir, es delicado. De lo que son buenas prácticas orientadas a estudiantes, pues es algo prácticamente irrisorio, por no decir circunstancial, e incluso para lo que son los administradores de todo el tema de tecnologías también hay muy poquitas prácticas. Esto nos lleva a una conclusión, es que es necesario seguir trabajando en este campo. Estamos viendo un montón de buenas prácticas, estamos viendo desde trabajos con Moodle, trabajos de gamificación, trabajos de aulas invertidas, trabajos de escape rooms y en todo este tipo de trabajos al final tendríamos que tener en cuenta y vale, ¿y los datos cómo están gestionados? ¿Están en un servidor seguro? ¿Están puestos de una forma adecuada? Bueno, parte del objetivo de este proyecto es generar un tipo de recomendaciones para que tengamos en cuenta esos procedimientos. Yo todavía me escandalizo cuando ves que hay profesores que dicen no, hemos creado un grupo en WhatsApp para comunicarnos con los alumnos. What the fuck? Un grupo de WhatsApp. ¿Y para qué tienes el foro dentro de Moodle o para qué tienes toda una serie de elementos que son los adecuados de comunicación con tus estudiantes? Mal vamos por ese camino. No es que es más cómodo. Bueno, es más cómodo hasta que te vienen los piratas, te cogen los datos y tienes un problema a ver en qué web sales o dónde sale la información más delicada. Muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición. Gracias.